Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo Radio. Del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Jessica, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. Gusto en saludarlas. Muchas gracias, Jessica. Oye, hablando de la ley Silla, platícanos cómo se encuentra esta nueva normatividad a la que tendremos que ajustarnos varios empresarios, varios empleados. Hola, claro que sí. Mira, a partir del 17 de julio de 2025, todos los centros de trabajo en los sectores de servicio y de comercio, cuando la naturaleza del trabajo pues se los permita, pues deberán proveer asientos o sillas con un respaldo ergonómico a las personas trabajadoras que realizan sus actividades de pie. ¿A qué me refiero con esto? Pues justamente que esta ley va a tener como finalidad garantizar el derecho de las personas trabajadoras, especialmente en estos servicios que les comento, que son más comunes como el comercio y servicios industriales, a descansar en una silla durante su jornada laboral cuando no estén realizando actividades activas. Esto quiere decir cuando no estén trabajando activamente. Jessy, muy buenas noches. Te saluda Romina Román. ¿Y para quién aplica y para quién no aplica esta ley Silla? Mira, un ejemplo claro pues son cajeras, recepcionistas, personales de mostrador, que pues si bien su trabajo activo es estar en ese tipo de movimiento, pues requieren de ciertos descansos que pues la propia ley, dependiendo de justamente la labor, nos vaya permitiendo, y la finalidad de la propia norma pues es el prevenir riesgos ergonómicos y de salud, y que pues tiene mucho que ver con las varices, fatiga muscular, problemas lumbares, y pues promover también el bienestar físico y respeto a la dignidad de la persona que pues es el trabajador en este caso. Jessica, sabemos que algunas normas, algunas leyes van a tener algunas modificaciones a solicitud de empresas o incluso de especialistas. ¿Esta norma ya queda igual o todavía hay tiempo de hacer algunas modificaciones? No, mira, tuvo una modificación como tal derivado de que fue una reforma a la propia ley, y pues esto lo vamos a encontrar justamente también tiene el propio fundamento en el 123 de la Constitución, y se reformó la ley también derivado de este derecho a la salud de las personas para el poder descansar. Sin embargo, pues sí es importante tener en cuenta que la propia ley nos está diciendo que el incumplimiento sí puede generar multas económicas, porque pues todas estas multas económicas se van a derivar de una posible sanción o de una posible queja que pues se hace a través de la STPS, que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que nos puede llegar a multar como patrones desde 50 UMAS a 250 UMAS, que pues ya cuando se convierten en una inspección pues es demasiado dinero. Jessy, la Concanaco Servitur ya se quejó y dijo que esta ley Silla les ha generado pérdidas de 18% de la jornada laboral en el sector de los servicios. Este 18% es el tiempo operativo diario que se le paga a los trabajadores. ¿Cómo están viendo desde el sector patronal esto? ¿Se pueden presentar algunos recursos legales? Esto por un lado, y en otros países, ¿aplica la ley Silla también? Mira, a final de cuentas, pues desde el punto de vista del sector patronal y específicamente de pues esto que tú mencionas, la ley Silla sí ha desatado en diferentes patrones preocupaciones muy importantes derivadas de la aplicación operativa y pues de los posibles impactos financieros, ¿no? Pero, sin embargo, pues como tal, no hay un parámetro que se va a definir como mínima duración o como máxima duración o la frecuencia de dichos descansos. Pero, pues esto justamente se va a determinar también como un mínimo de, pues estos 15 minutos a lo mejor en todo un turno, ¿no? Dependiendo muchísimo también de la industria. Y también se deja en manos de cada empresa determinar ese tipo de criterios, que es para lo que nosotros, que somos expertos, pues podemos ayudarles. Entonces, todo va a depender también, pues justamente de una uniformidad legal que la propia reforma no tiene. Sin embargo, que con esos factores y esas cuestiones que se están proponiendo, pues nosotros, que somos los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, pues podemos darles ciertos parámetros para que ustedes se encuentren en un cumplimiento como patrones. Jessica, ¿ya se sabe cuáles son los beneficios, el impacto que tendrá esta nueva ley?
No se sabe como tal porque todavía no hay estudios como tal el impacto en la salud, pero sí se hicieron estudios previos a el impacto que costaba el no tener esta ley, que era pues un impacto de que la gente que tenía este tipo de trabajos donde no había descansos frecuentes, pues justamente tenía todos estos riesgos ergonómicos, ¿no? Y tenía justamente riesgos de lumbalgia, dolores de espalda, etcétera, que a final de cuentas esta ley pues va a lograr erradicar, si no al 100%, pues sí a un 60%, el hecho de que las personas puedan estar en este tipo de trabajos con un descanso previo o un descanso entre sus actividades. Jessy, ¿qué países son los que aplican esta ley silla y qué pasa para ciertos trabajos? Por ejemplo, los guardias de seguridad, los que están en las gasolineras, etcétera, etcétera, que son varios rubros que no pueden sentarse. ¿Qué pasa con estos rubros? ¿Están exentos o se tiene que buscar la forma de que también formen parte de este beneficio? Mira, empezando la ley silla únicamente ahorita es aplicable a México. Como tal, recordemos que es una reforma que se hizo directamente a la Ley Federal del Trabajo. Y considerando lo que nos comentas de, bueno, si va a aplicar a guardias o a la gente de las gasolinerías, pues en este caso a guardias sí va a también a aplicarles, pero pues justamente nos vamos a referir a puestos donde sea indispensable estar de pie o en constante movimiento, ¿no? En este caso es donde justamente va a aplicar este derecho a la silla con respaldo para descansos intermitentes entre la jornada. Entonces, pues en el caso de guardias, por supuesto que es una cuestión donde pues tiene que caminar, moverse o reaccionar de una manera rápida, pues no va a corresponder el uso naturalmente de una silla, el tenerla. Entonces, es importante que justamente consultemos este tipo de temas específicamente para la empresa para la que aplicarían, dado que la naturaleza del puesto lo impida o lo requiere. Jessica, ¿cómo podría ayudarle el despacho a las empresas con el objetivo de que cumplan todos estos requisitos, toda esta nueva normatividad dentro del despacho de La Vega y Martínez Rojas? Pues nosotros podemos ayudarlos con muchísimo gusto a hacerles un desglose justamente de un estudio y un análisis de los puestos que tengan, de la naturaleza, empezando desde el sector en el que aplica y en cada puesto, para conocer sus actividades a mayor fondo y poder apoyarlos en justamente el cuánto tiempo, en qué momento se aplicaría, cómo podría no afectar de manera justamente activa la productividad de esos descansos, etcétera. En todo eso podríamos ayudarlos. Entonces, pues con muchísimo gusto estamos a sus órdenes y pues no olviden poderse comunicar con nosotros en las redes que pues se encuentran justamente en nuestra página oficial. Jessy, regálanos tus datos para que las personas que nos escuchan los tengan bien presentes, y voy a retomar un poco esto que comentas tú, la queja de la Concanaco. ¿Sí tiene un impacto realmente en las empresas? Justamente soy Jessica Rojas Muñoz, del despacho de La Vega y Martínez Rojas. El número como tal del despacho es 55 41 63 21 00. Estamos para apoyarlos y como tal no debería de generar este impacto en la productividad. Sin embargo, justamente, como te lo comentaba, es importante el hecho de analizar en qué momentos debe de darse este tipo de descansos y por cuánto tiempo, para que no genere justamente un tipo de impacto donde afecte la productividad. Esto no tendría que pasar. Es una cuestión meramente de otorgar descansos y otorgar a los trabajadores una cuestión que pues a final de cuentas es un derecho al descanso. Pues hay que tomarlo en cuenta. Para quienes tienen una empresa, hay que otorgar justamente este derecho a sus trabajadores de tomarse un pequeño descanso. Es muy bueno y va a ser muy benéfico para su salud. Muchísimas gracias a Jessica Rojas Muñoz. Ella es asociada del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Muchísimas gracias, Jessy. Vamos a seguir platicando contigo sobre este y muchos temas más que son realmente interesantes para los trabajadores y para las empresas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Al contrario, gracias a ti. Quédense con nosotras en Salud, Dinero y Amor, que vamos con más información. Ellas en acción. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y las tasas de interés de referencia están empezando a bajar. Ya será momento de contratar un crédito hipotecario. Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea Gonzalo Palafox. Él es director ejecutivo de crédito hipotecario de Banamex. Muy buenas noches, Gonzalo, qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Mariana? ¿Qué tal, Romina? Muchísimas gracias y aquí
muy contento de estarlas acompañando. Al contrario, Gonzalo, gracias a ti y platícanos, es un buen momento en medio de un crecimiento económico prácticamente nulo, en donde el empleo no va como se quisiera, al contrario, hay una disminución, pero las tasas de interés están empezando a bajar. Es un buen momento de contratar un crédito hipotecario. ¿Cuál es la recomendación? Mira, como dices, ahorita la situación en la que nos encontramos efectivamente no muestra un crecimiento económico, y una de las bases más importantes para impulsar la demanda del crédito hipotecario, por supuesto, es la formación de empleos, y tienen que ser empleos que tengan, digamos, la capacidad o que le permitan a las personas tener una visibilidad a largo plazo, porque el crédito hipotecario y particularmente la compra de una vivienda, estamos hablando de un compromiso a muchos años, a 10, 15 o 20 años. Entonces, por un lado está la propia expectativa de las personas y de las familias, que me parece están siendo más cuidadosos en asegurar que toman la decisión en el momento adecuado, que vean que van a poder tener la posibilidad de continuar con el pago del crédito que tomen, y por supuesto que haya una posibilidad de que el crédito al que accedan esté en condiciones suficientemente accesibles y atractivas. Y en ese sentido, hablabas de las tasas de interés, efectivamente estamos viendo que las tasas de referencia de corto plazo son las que están teniendo ya una disminución, que los comunicados que surgen de Bancos de México así lo muestran. Todavía las tasas de largo plazo y las que usamos de referencia para el crédito hipotecario no tienen este nivel de disminución, se mantienen estables. Y vemos que seguramente en un mediano plazo podremos ver algo de disminución. Todavía no lo tenemos tan claro o tan indicado qué tanto tiempo. Pero creo que es importante mencionar que los bancos hemos procurado no reflejar en las tasas de los créditos que otorgamos todo el incremento que hubo en las tasas de fondeo de largo plazo. Cuando empezaron a subir, subió más el costo de fondeo de lo que le trasladamos en las tasas de crédito a nuestros clientes. Hubo una absorción ahí en el margen que nosotros tenemos, justo para no afectar la accesibilidad y la disponibilidad de los créditos de las personas. Entonces, a la pregunta específica de si es buen momento, yo creo que si se da esta conjunción en donde las familias tienen todavía una buena perspectiva de su actividad económica, de su ingreso, el crédito hipotecario sigue estando en condiciones viables para poder acceder a la compra de una casa, y entendiendo que también la demanda real de vivienda sigue siendo insatisfecha y que todavía falta mucho por hacer para que cada vez más personas puedan acceder a una casa con un crédito hipotecario para poder formalizar este crecimiento del patrimonio. Gonzalo, ¿cómo se han cambiado las estrategias para adquirir un crédito después de pandemia y bajo las circunstancias actuales? Pues sí, el tema de los diferentes segmentos de vivienda han tenido condiciones y afectaciones distintas. La vivienda económica, sobre todo por el incremento en los costos de producción, en los costos de la tierra, y pues sabemos que en la Ciudad de México es más complicado conseguir espacios o terrenos que puedan tener esta vocación de vivienda de interés social, es donde se ha visto afectado. En cambio, en vivienda media, en vivienda residencial, sí ha habido un dinamismo, sí ha habido una evolución, y es obviamente en donde ha crecido el número de créditos y obviamente el financiamiento que hemos podido otorgar. Y también ha tenido mucho que ver, y como bien lo decías, justo después de pandemia, en donde hay más acceso a información a través de Internet, de los portales de los bancos, de asesores que comunican más cuáles son las ofertas tanto de vivienda como de crédito hipotecario, y las personas se están sintiendo más cercanas o más cómodas a primero hacer una investigación a través de lo que tienen en redes o de lo que tienen los portales, tanto de los que ofrecen vivienda como de quienes otorgamos crédito, y ha evolucionado mucho esta forma de acercarse primero a la institución. Hay muchos clientes que llegan ya con comparativos de tasas, con información que pueden obtener, y también hasta niveles de preaprobación. Nosotros estamos ofreciendo en Banamex herramientas que le facilitan al cliente directamente en el portal obtener una preaprobación de su crédito hipotecario y no hacerlo ir a la sucursal para que inicie necesariamente el trámite ahí. Puede iniciar con esta herramienta que le permitirá tener una consulta del buró de crédito y poner la información básica y tener ya una
claridad de cuál sería el monto de crédito que le podemos otorgar. Con esta información yo creo que ha dinamizado bastante, y porque también las nuevas generaciones primero hacen esta labor de búsqueda, y el tener información disponible en Internet ayuda mucho a que haya mayor información al respecto. Gonzalo, ¿y cómo está en este momento la demanda y la oferta también? ¿Los bancos están, o qué tanto están dispuestos los bancos a prestar un crédito hipotecario? Repito, insisto, bajo las circunstancias económicas actuales. Claro, mira, lo que estamos viendo es que sí tenemos un apetito en el otorgamiento del crédito. Estamos generando mejores alternativas, como mencionaba antes, el buscando cómo mantener la accesibilidad y cómo simplificarle procesos y cómo simplificar los productos de cara a los clientes. El crédito hipotecario es muy relevante para los bancos porque significa un producto que les da vinculación con la institución, que les genera también cercanía con otros productos, como pueden ser los préstamos personales, las tarjetas de crédito. Entonces, sí hay un interés porque este mercado siga creciendo y seguimos ofertando productos cada vez más novedosos, y sobre todo estos mecanismos que mencionaba, simplificar el proceso para que pueda iniciarse desde un portal o que pueda enviar la información a través de correo electrónico y ir cambiando de un proceso tradicional netamente en sucursal para que lo podamos atender de muchas formas. ¿Cuáles serían entonces tus recomendaciones para aquellas personas, para aquellas generaciones que apenas buscan solicitar su primer crédito hipotecario, considerando lo que nos estás comentando? Aquí lo más recomendable, y hablando de inclusive cuáles son las situaciones por las que muchas veces una persona no accede a un crédito y por ende una compra de una casa, lo primero es el ahorro que tienen que tener previo para un enganche y para los gastos. Esto es muy importante porque puede haber muchas personas o muchas familias que tienen el ingreso suficiente para hacer el pago de una mensualidad, pero no necesariamente hicieron el ahorro previo, ya que los bancos no necesariamente prestamos la totalidad. Normalmente se presta hasta un 90% del valor de las casas. Entonces, lo primero es contar con este ahorro, dedicar tiempo y poder hacer una revisión de cómo son las finanzas personales de la persona o de la familia para poder destinar dinero del ingreso que tienen a este ahorro previo y que después será destinado al pago del crédito. En segundo lugar, la parte de tener un historial de crédito que cuiden cuáles son sus compromisos, obviamente buscar no atrasarse. Es muy importante que se considere que un crédito hipotecario no es normalmente el primer ejercicio de crédito que una persona toma. Entonces, si antes tiene una tarjeta de crédito, un préstamo personal o un préstamo automotriz inclusive, le ayuda a generar este historial, y cuando tiene ya este antecedente, y obviamente si es un buen comportamiento de pago, es más fácil acceder a un crédito hipotecario, porque sí, como mencionaba, ya es una obligación tanto en monto como en tiempo mucho más importante. Y yo creo que el complemento es esta información complementaria para buscar comparativos de los productos. Normalmente lo que le recomendamos a un cliente es que se acerque a su banco principal, en donde normalmente le pagan la nómina o en donde tiene mayor relación, porque los bancos, cuando conocemos más al cliente, es más cercano a nosotros o tenemos un mayor antecedente, es más fácil tanto el otorgamiento y también las condiciones pueden ser mejores. Entonces, estos tres elementos son los que ayudan a tener una mejor experiencia, a lo mejor en el trámite del crédito, y sobre todo no llevarse sorpresas cuando se está acercando a tramitar un crédito. Como dije, no es la obtención del crédito, es la compra de una casa, que acaba siendo uno de los patrimonios más importantes de las familias. Tienes toda la razón, Gonzalo. Gonzalo Palafox, director ejecutivo de crédito hipotecario de Banamex. Muchísimas gracias por esta información, esta explicación y por tu disponibilidad para Salud, Dinero y Amor. Gracias y muy buenas noches. Claro que sí, con mucho gusto, y un saludo a toda su audiencia. Ya, amigos, nosotros estamos casi en la recta final de este programa. El comentario final en Salud, Dinero. Y recuerda que te esperamos el próximo lunes con la mejor información financiera aquí en el Heraldo Radio. Yo insisto en seguir las recomendaciones mínimas de seguridad para estas vacaciones. Si vas a salir, no publiques tu ubicación ni la de tu familia en redes sociales. No olvides que la ocasión hace al ladrón y hasta los vecinos. No manejes de noche ni te detengas en miradores, porque ahí hay robos y hasta secuestros. Antes de tomar carretera hay que revisar las
las condiciones generales de tu auto y si tomas, no manejes, por supuesto, hay que utilizar protector solar y estar bien hidratados. Yo quiero hacer un reconocimiento y felicitar a mi querido amigo Manuel Llarena y a su hija, la ingeniera Montserrat Llarena Jiménez, quien es gerente de operaciones marítimas y aéreas de Waldeline, quien ganó la representación de América y México en el concurso internacional de la FIATA, que es la Federación Internacional de Asociaciones de Transitorios. Bien por ella, bien por el talento mexicano, del que nos sentimos muy orgullosos. Que pasen un maravilloso fin de semana. Cuídense, diviértanse con la familia y con los amigos. Y ahora sí, te paso el micrófono, querida amiga María Elena Vega. Como siempre, es un gusto hacer este programa contigo. Gracias, Romina, amiga, un gusto también hacer este programa contigo. Y si de felicitaciones se tratan, por supuesto, todos nuestros niños que pasaron de grado escolar, principalmente a Antonella y a Denise, pero sobre todo a una joven que he tenido el gusto, el privilegio de conocer a muy temprana edad y que he visto su dedicación, su profesionalismo y disciplina en busca de lo que ella quiere. Hoy una futura doctora que no me cabe duda será una de las grandes por todo lo que ella representa y por supuesto el amor que desde siempre le ha tenido esta profesión tan compleja, tan difícil. Enhorabuena, Romina, muchas felicidades, princesa. Y todas las recomendaciones, por supuesto, básicas. El cambio climático está haciendo de las suyas y el sol, aún cuando nos regala la vitamina D, no es viable tomarlo o exponernos de forma directa. Hay ya muchos bloqueadores, hay muchas cosas y por supuesto recomendaciones de no a la hora pico. Hay que cuidar también nuestra salud, nuestra prevención. Hay que hacer lo propio para estar en buenas condiciones. Recordemos que sin salud todo lo demás no existe. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Martín Quirino, por tu apoyo siempre en controles y producción. Y ahora sí, a Romina Romani, una amiga y servidora Marilena Vega, no nos resta más que desearle salud. Salud, dinero y amor con Romina Román y Marielena Vega. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.